Bueno, el proceso de la programación siempre lo vamos a iniciar con la base que son los algoritmos, que es lo más sencillo, lo más simple que nosotros vamos a encontrar. Cuando usted domine muy bien el concepto o la noción de qué son los algoritmos, podemos pasar a la siguiente etapa que se llama diagramas de flujo. Los diagramas de flujo no es más que la representación gráfica de cada uno de los pasos que se dio o que se realizaron en los algoritmos. Luego del diagrama de flujo, ya vamos a hablar nosotros como lo que se conoce pseudocódigo, o conocido también como programación estructurada o secuencial. Entonces, el pseudocódigo básicamente es la base previo a que usted se pueda especializar en algún tipo de este tipo de programaciones. ¿Sí? Esta sería la base. Y esto es lo que usted va a aprender conmigo, primeramente Dios, ahorita en cuarto bachillerato. Esto es lo que a mí me interesa que el de bachillerato en computación, sobre todo en cuarto, conozca. La programación estructurada secuencial. Y es que acá hay un dilema que muchas veces se da con el de bachiller en compu. Como yo les había indicado el día lunes, hay dos tipos de pues, enseñanzas que se están dando acá en Guatemala sobre la programación en lo que es el diversificado. Y es que la primera es, como les dije, el profesor hace todo y el alumno solamente copia lo que el profesor hace. Para mí eso no es una enseñanza, eso es solamente, pues, básicamente darle al alumno una lección repetitiva, pero no está haciendo de que él piense ni analice por su propia cuenta, ya que el profesor lo está haciendo absolutamente todo. El único que está aprendiendo el alumno es a copiar nada más. Pero en casos de la vida real, el profesor nunca va a estar a la par de él. En casos de la vida real, el alumno es el único que tiene que ver cómo resolver ese problema. Y ese es el otro punto, el otro tipo de enseñanza que se da, o bueno, que muy poco se da, porque realmente lo he visto es muy poco, y es lo que yo hago acá con ustedes, ¿sí? Yo trato la manera que sean ustedes los que piensen, los que analicen los problemas para poderlos plantear. ¿Por qué lo hago? Porque vuelvo y repito, no voy a estar en toda la vida a la par de ustedes diciéndoles cómo hacer los programas. Imagínense en algún momento usted sigue ingeniería en sistemas, no va a ir el profesor a la par y mucho menos el ingeniero o licenciado va a estar ahí indicándole qué es lo que tiene que hacer. Ellos son los que menos le van a ayudar y usted tiene que ver cómo solito resuelve el problema. Entonces, desde ya, yo trato la manera de que sea el mismo alumno que se vaya acostumbrando a ese tipo de experiencia, de resolver los problemas por su propia cuenta sin ayuda de nadie. Y obviamente no solamente la ayuda del área de programación, sino que también en toda la vida a usted le va a servir esto. Recuérdese que ni su mamá, ni su papá, ninguno de sus familiares va a estar toda la vida con usted y en algunas ocasiones pues usted va a encontrarse con problemas serios que usted tiene que ver cómo resuelve. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bueno, como les decía, si se logra mantener una base fija en lo que es el pseudocódigo, usted ya va a estar en la posibilidad de poder programar en cualquiera de estas áreas. Nosotros vamos a trabajar con la programación orientada a eventos, que es un lenguaje Visual Basic que vamos a manejar. Es un lenguaje básico, interactivo para el alumno, donde aprende a programar figuras, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de programación que también hoy en día es muy popular, que es la programación orientada a objetos y que básicamente esta programación es utilizada en varios tipos de no solamente software, sino plataformas que usted utiliza hoy en día, que es lo que vamos a ver también, un par de videos que tengo ahí, ya sea el día de hoy o el día de lunes los vamos a revisar. Y esta programación básicamente vino desplazando a esta de acá. Ahora bien, aquí hay otro punto que también quiero dejar en claro el día de hoy, porque también hay un dilema muy grande que dice que la programación estructurada está básicamente ya descontinuada, ya no funciona. Es cierto, ya la programación estructurada ya casi no se utiliza. Sin embargo, usted no puede aprender programación orientada a objetos o no le va a entender absolutamente nada a esto si usted previamente, usted nunca vio esto. Eso es imposible. Entonces, yo por lo menos sí estoy en desacuerdo total cuando alguien viene y dice, es que a los alumnos no se les puede enseñar programación estructurada hoy en día, porque ya no está tan viable. Ahora solamente la programación orientada a objetos.
Y yo les respondo, en la programación orientada a objetos se utilizan ciclos, sentencias, variables, constantes. Y si el alumno no tiene conocimiento sólido de esos conceptos, entonces por muy actualizada la programación orientada a objetos, básicamente ahí va a ir prácticamente ahí va a ir a dar patinazos porque no va a obtener absolutamente nada. Es como quien dice, voy a crear yo una casa empezando desde el techo, sin tener ni siquiera las paredes hechas. Entonces, eso es absurdo y obviamente es un poquito lógico saber de que para poder iniciar algo se tiene que iniciar desde una base y si no hay base, obviamente lo demás no se puede sostener. Entonces, eh, como les dije, mi meta es llevarlos hasta acá. Vamos a iniciar con esto lo vamos a hacer un repasón, tal vez de pronto entre hoy y el día lunes lo vamos a ver y a partir de acá me interesa ver esto con ustedes. Que esa base quede básicamente bien cimentada o al menos ustedes tengan la esencia, los conocimientos básicos sobre qué es la programación estructurada, ya que esto les va a servir para esto si en algún momento siguen alguna ingeniería o alguna licenciatura. Ok, una vez que usted ya sepa programación orientada a objetos, ¿verdad? E incluso puede también adentrarse a la programación orientada a base de datos. Eso, primeramente Dios, se va a estar viendo conmigo el próximo año, en quinto bachillerato, viendo cómo programamos bases de datos, haciendo uso también de la programación que nosotros vamos a aprender. Y bueno, esto ya sería que usted lo aprenda en cursos aparte, que usted ya venga, pague un curso en Intercap, en alguna otra institución que se dedique solamente a enseñar esos cursos. Programación orientada a telefonía celular y programación orientada a diseño web. Pero antes de eso le van a preguntar a usted que tiene que tener conocimientos básicos de estos dos tipos de programación antes de poder aprender esto. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, esa es la ruta que nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Iniciamos acá y vamos a terminar acá. Y en quinto bachillerato vamos a ver esto de acá. Ahora, esto de acá, yo ya lo dejo pues a cargo de la universidad, a donde usted vaya a seguir sus estudios de nivel superior. Y esto de acá, pues ya le queda a usted, pues a su gusto, poderlo adquirir en alguna otra institución donde solamente se dediquen a ese tipo de programación. Y como decía el día lunes, usted cuando vaya a la universidad, si sigue ingeniería o licenciatura, la programación que le van a enseñar, que es lo que yo les voy a enseñar en este año y parte del otro, todo esto se lo van a enseñar a usted en un semestre, si no es que en unos 3 meses nada más. Y es solamente un brochazo porque ellos ya van a intuir de que usted esto ya lo trae con usted, ¿verdad? Ya lo sabe. Entonces solamente dan un brochazo. Y ya ellos se dedican a lo demás, sobre todo con esto. Entonces, esa es mi tarea con ustedes para este año. Tratar de que esto quede bien cimentado para que ustedes tengan una idea de lo que es la programación. Ahora bien, aquí va otro punto que el día de hoy les comparto y que realmente es cierto. Yo les digo esto como una anécdota personal y es que cuando yo estuve, como usted, de estudiante, también yo no le entendía nada de la programación. Sin embargo, entendí que era por la forma en que me estaban enseñando programación a mí. Y es que aquí va el punto, se puede decir el punto clave de todo esto. Cuando yo estaba estudiando programación, a mí me enseñaron en un lenguaje que estaba en idioma inglés. Entonces, para mí era muy difícil entender programación, primero porque yo no sabía inglés al 100%. Habían palabras en inglés que yo no entendía, entonces eso hacía de que el problema se fuera doble. Tenía que aprender inglés y aparte lo que estaba aprendiendo de programación. Entonces, este punto lo he como cambiado, ya que vamos a aprender programación en idioma español porque es absurdo que usted quiera aprender un lenguaje de programación en un idioma que usted no maneja, entonces obviamente la tarea va a ser ardua y se le va a hacer tedioso. Así que nosotros vamos a aprender programación en un idioma español, un lenguaje que usted domina y que no se le va a hacer tan difícil. Luego, después de eso, está el otro punto. Si usted aprende la programación estructurada, se va a dar cuenta que va a poder programar en cualquier lenguaje, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los software de programación? Tenemos acá. Estos acá son software de programación. Tenemos Java, tenemos Python, C, C++, Visual Basic, tenemos PCInt. Es decir, todos estos lenguajes de programación de acá, todos esos están en idioma inglés.
Este es el que vamos a ver nosotros, está en idioma español. Entonces, acá la situación es la siguiente. Estos son software de alto nivel. ¿Eso qué significa? Software que hacen de que la máquina, usted escriba ciertos comandos y la máquina los interprete de manera más sencilla. De igual manera lo hace PCI. Sin embargo, hay muy poco software o muy poco software de programación que están en idioma español. La mayoría viene en idioma inglés. Acuérdense que al final la programación pues nace ahí en Estados Unidos o se desarrolla por completo en Estados Unidos y por lo tanto es lógico que esos programas estén en idioma inglés. Entonces, nosotros para ir adentrarnos en el mundo de la programación vamos a trabajar con PCI en idioma español, que ya sea la próxima semana vamos a ver cómo descargarlo e instalarlo para que usted pueda trabajarlo ahí en su casa. Bien, vamos a ver estos conceptos también, que también tenemos que tenerlos muy en claro, como lo que son variable, constante numérica, no numérica, los tipos de datos a manejar y los comandos de un software de programación. Todo esto primero lo vamos a ver de una manera análoga, es decir, vamos a hacer comparaciones de la vida real, qué es una variable en programación y cómo lo podemos interpretar nosotros en la vida real, para que usted más o menos se dé una idea. Eso también lo vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces acá, esa sería la introducción a lo que nosotros nos vamos a enfrentar este año, pero y ahora sí vamos a iniciar con la introducción ya base, como debe de ser, ¿verdad? Vamos a iniciar con el tema, el día de hoy, tema de algoritmos, para que usted sepa a qué nos estamos refiriendo con esto. No sé si hasta el momento tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, algo, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver acá la presentación que tenemos preparada acá con ustedes. Creo que si no estoy mal, me quedan 5 minutos. Cuando se termine el tiempo, vamos a tomar una pausa de descanso, unos 10 minutos, para que usted pueda levantarse de ahí de su asiento, se estire y volvemos a retomar. Entonces yo les voy a indicar a ustedes en qué punto retomamos nuevamente la clase para continuar. Bueno, entonces como les decía, el día de hoy tengo acá una presentación que vamos a estar viendo. Y también vamos a hacer un ejercicio acá de manera colectiva, un ejercicio participativo. Entonces iniciamos con nuestro tema que serían los algoritmos. Ok, el origen. ¿De dónde se origina esto en los algoritmos? Dice, deriva de la traducción al latín del apellido del matemático y astrónomo árabe Mohamed al-Khwarizmi en la palabra algoritmos. Posteriormente, algoritmo, que es lo que hoy manejamos, ya sea algoritmo con S o algoritmo con T. Cualquiera de los dos está bien. El interés de él era resolver ciertos problemas de aritmética y desarrolló un número de métodos para hacerlo. Estos métodos eran representados como listas de instrucciones específicas, muy parecidos a una receta y su nombre se ha asociado a tales métodos. Dice, a Al-Khwarizmi o a Mohamed Al-Khwarizmi se considera el padre de la algoritmia, es decir, la ciencia que trata los algoritmos, conjuntamente con Euclides. Aunque entre Euclides y a este señor de acá, a Mohamed Al-Khwarizmi, él es el que básicamente tuvo una base más completa que Euclides. Ahora bien, este señor, este árabe barbado, ustedes lo conocen, yo creo que ya lo han visto en otro lado, y es el que se parece a los libros, es el famoso libro de matemática de Baldor, ¿sí? Es el que sale en esa portada de Baldor, por si usted lo ha visto, es este mismo señor quien creó o da origen a los algoritmos. Así que ahora ya saben, pues, que este señor, el de Baldor, o el del libro de Baldor, pues, en la área de la informática, pues, tiene su importancia. Ok, vamos a pasar, ya después de ver la historia, vamos a pasar al siguiente punto que dice algoritmos. Definición. Vamos a definir realmente qué es un algoritmo. Dice, es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Muy importante acá tener en cuenta eso. Método para resolver un problema. Resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, es decir, que tienen que ser totalmente precisos sin ninguna duda. No tiene que dudar a la hora de hacer ese paso. Definidos, tiene que ser exactamente bien concreto el paso que va a hacer, ni más ni menos, tiene que ser muy exacto lo que usted va a realizar. Y finitos. Cuando me refiero a finitos es que hay una serie eh, determinada de pasos. Puede ser que sean 10 pasos, 12 pasos, pero tiene que haber una cantidad finita.
No pueden ser infinitos los pasos, porque si los pasos son infinitos, entonces ya no es un algoritmo. Dice entonces, preciso, indica el orden de cada paso. Definido. Si se sigue el algoritmo varias veces, debe producir el mismo resultado. Y el finito tiene fin, número definido de pasos. Ok, cuando yo me refiero a definido, y según dice acá, ¿verdad? Que si el algoritmo se sigue varias veces, produce el mismo resultado, es como esa analogía del volcán y cuando usted está, que quiere subir al volcán. Si hay un camino, no importa las veces que usted tome ese camino, tendría que llevarlo a la cima del volcán, ¿verdad? No importa cuántas veces tome ese camino. Y el finito, pues entonces cuando tiene un número de pasos finitos, es decir, ya sabe cuántos pasos tiene que dar para llegar a la meta o al fin que usted quiere alcanzar y no se tiene que pasar de ese número de pasos, ¿verdad? Luego tenemos al lado derecho propiedades de un algoritmo. Dice, debe de tener un inicio, pasos individuales, no debe ser ambiguo. Y es muy importante esa palabra ambiguo que nosotros vamos a trabajarlo ahorita en la siguiente diapositiva. Y es que esa palabra ambiguo, traducido a lo que nosotros conocemos en español, significa de que no puede tener varias interpretaciones, ¿sí? Cuando hablamos de ambiguo, es que está propenso a tener varias interpretaciones, ¿sí? Y cuando digo que no debe ser ambiguo, significa que no tiene que tener varias interpretaciones, sino que solamente una. Ahorita lo vamos a ver cuando pasemos a la siguiente diapositiva. Siempre se sabe qué acción tomar. Debe tener un fin o terminación. Debe dar alguna indicación de haber logrado el objetivo o no. En general, no requiere que dé una respuesta correcta. Y este otro es otro punto que quiero aclarar. Cuando uno hace un algoritmo, no necesariamente tiene que darle un resultado correcto. El resultado puede ser erróneo, puede ser negativo, pero el proceso para llegar a ese resultado no puede cambiar, tiene que ser exactamente el mismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos, antes de pasar al otro de ambiguo y preciso, vamos a tomar acá una pequeña pausa para poder levantarnos. Son las 7:56. A las 8:05, 8:06, vamos a volver a retomar la clase. Así que pueden tomar esos 10 minutos de descanso para que usted pueda ir al baño, levantarse y retomamos dentro de 10 minutos. Por favor, no vayan a tardar tanto a la hora de ingresar.